Hola, bueno, estamos por empezar un vivo. La idea es inaugurar este tipo de vivos donde voy a hablar yo solamente para información de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo sistémico y que nos parecen relevantes, dado que las constelaciones familiares son muy amplias, ¿no? y tienen aplicación en distintos campos. Ya no serían constelaciones familiares, sino que estoy hablando de la mirada sistémica aplicada a organizaciones, aplicadas a pedagogía sistémica, a instituciones educativas y para trabajar con docentes, la mirada sistémica aplicada a lo jurídico. También hay una parte que es súper interesante, que es poder llevar este enfoque a lo social, ¿no? Y cómo trabajamos no necesariamente con constelaciones, sino con distintos ejercicios, posicionamientos, temáticas que son relevantes desde la mirada sistémica en áreas sociales. Bueno, dentro de todo esto que vamos a ir hablando a lo largo de distintas jornadas, la idea y la invitación de hoy es a conversar sobre las distintas maneras en las que se puede intervenir sistémicamente en las organizaciones de empresas. Este es un tema que a mí me apasiona y lo que es interesante, ¿de qué estamos hablando cuando decimos la mirada sistémica aplicada a las organizaciones? Implica mirar a una empresa, que es un organismo vivo, en todas sus facetas y en todas sus partes. Por un lado, las personas que trabajan, por supuesto, las tareas, los objetivos, la estructura de la empresa, con quienes tienen relaciones, y en realidad de lo que se trata es de poder ver al todo, integrado por las partes, que esto es lo sistémico, y las interrelaciones que se dan entre ellos. Y lo que estamos mirando o buscando es cuáles pueden ser los posibles desórdenes. Estos posibles desórdenes están vinculados con los principios sistémicos que rigen el buen funcionamiento de cualquier sistema, y también con las dinámicas invisibles ocultas, con las lealtades que se tienen. Siempre hablamos desde las constelaciones familiares, ¿no? De las lealtades familiares, y esto nos parece muy que va de suyo. En las organizaciones también, por supuesto, hay lealtades porque se tratan de sistemas, ¿no? En principio nacemos en nuestro sistema de origen y ahí aprendemos las dinámicas vinculares que son muy fundantes en nosotros, y luego vamos pasando por distintos sistemas, el sistema escolar, el sistema de amigos, y todos son sistemas, ¿no? El sistema que tiene que ver con lo laboral, y lo que hacemos es trasladar muchas de nuestras dinámicas a los trabajos. Entonces, ya hay un punto muy importante de aprender más específicamente de qué se trata esta mirada sistémica en las organizaciones. Pero básicamente lo que nos permite es detectar los desórdenes, las lealtades, y a partir de eso poder hacer un diagnóstico y ordenar ese sistema. Y en el ordenar también empiezan a aparecer quiénes faltan, ¿no? Quiénes no están siendo nombrados, o qué objetivo no está siendo tenido en cuenta, que tal vez era anterior y cambió, pero la necesidad de reconocerlo, o qué sucedió con la historia de la empresa en general, qué sucedió con los fundadores. Bueno, todo esto es lo que aplicamos cuando estamos hablando del enfoque sistémico aplicado a las organizaciones. Entonces, eso interesantísimo, y para seguir profundizando. Y las maneras de intervenir, que esto es interesante, son muy variadas en empresas, organizaciones, o en temas laborales, o en proyectos, ¿no? Que pueden ser proyectos de emprendimientos, porque ahí en principio hay una distinción. Podemos hacer una primera distinción cuando trabajamos con una persona sola o cuando trabajamos con un grupo. ¿Qué es fundamental desde cómo orientar hacia dónde vamos a ir con las intervenciones sistémicas? ¿Quién nos convoca? Porque no es lo mismo que venga un consultante individual a trabajar un tema organizacional, un tema laboral, o que venga un dueño de una empresa, un tema laboral propio, o que venga el dueño de una empresa y que quiera ver qué está pasando en su organización. Así como tampoco es lo mismo que nos llamen desde la empresa y nos cuenten
¿no? Hacemos un relevamiento de qué es lo que está sucediendo y a partir de eso nos planteen la posibilidad de hacer, según las temáticas que conversamos, una intervención. Estas intervenciones pueden ser de una sola intervención o trabajamos con equipos de trabajo con distintas áreas de la empresa y hacemos diversas intervenciones. ¿Qué nos va a orientar en todo esto? Básicamente, ¿cuál es el pedido de la persona que tiene esta necesidad? ¿Sí? De poder, de que ayudemos, acompañemos con la mirada sistémica a detectar cuáles son las posibles mejoras que se podrían hacer, qué no está funcionando, cuál es el lugar de cada uno y si cada uno, que es muy importante dentro del mundo organizacional, así como también en el familiar, ¿no? Si estamos, cada uno tiene un lugar a ocupar y si estamos ocupando ese lugar. En general muchos de los conflictos se dan porque no hay claridad de los lugares o no estamos ocupando nuestro lugar, o sea, alguien está haciendo más de lo que debería hacer, etc. Entonces, importantísimo, quien nos convoca, el tema que quiere trabajar o el tema en sentido amplio y propondremos etapas para esa intervención. Y luego una cuestión a definir, ¿no? Es si vamos a trabajar los que somos de base consteladores, ¿no? Facilitadores de constelaciones, ya sean familiares, organizacionales, estructurales. Una posibilidad es hacer una constelación. Y eso tiene resultados muy buenos, nos muestra un camino. A partir de ese camino es importante tener conversaciones sistémicas con la persona o las personas para ver cómo potenciar esto que apareció en la constelación, qué acciones concretas se pueden hacer. Las acciones concretas, quien las tiene claro es quien nos convoca, ¿no? Nosotros vamos orientando hacia esas acciones concretas, porque no, en este sentido, no es que hacemos un trabajo de hacemos sugerencias, podríamos decir, y acompañamos a aplicar esas sugerencias. Y muchas veces, como es fantástico este enfoque, quien tiene la solución es la propia persona con la que estamos tratando, o el equipo o el grupo de trabajo, o los gerentes los distintos gerentes de una organización, ¿no? Siempre según con quién trabajemos. Entonces, bueno, muchísimos cariños a todos los que se van sumando, un placer. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante nomás. Y bueno, y sigo y cualquier cosa me paran. Entonces, quienes somos facilitadores de constelaciones, decían, podemos hacer una constelación que siempre es muy efectiva y muy clarificadora. Y la buena noticia, que para mí es al aprender esto me resultó maravilloso, es que cuando ya tenemos incorporada la mirada sistémica, podemos hacer no solo una constelación, sino diversas intervenciones sistémicas a partir de lo que vayamos definiendo, que son los pasos para trabajar. ¿En qué consisten estas intervenciones? A veces acá aporta mucho todo lo que tiene que ver con las constelaciones estructurales, que trabajan con formatos preestablecidos y se llevan muy bien con lo organizacional, aunque también se pueden trabajar con temas personales, con síntomas y con muchas temáticas. Pero a su vez, por ejemplo, hay preguntas específicas desde lo organizacional, entonces podemos tener varias reuniones donde no necesariamente constelemos, sino que vayamos orientando a partir de preguntas dónde podría estar el desorden y a partir de ahí proponer ejercicios, posicionamientos, tareas, definición de objetivos, siempre con esta mirada sistémica, ¿no? Entonces creo que esto es un plus y no es necesario ser facilitador de constelaciones para poder aplicar estas herramientas en una empresa o con consultantes particulares. Esto lo decía, entonces, en talleres de constelaciones, en intervenciones concretas, sistémicas, donde no es necesario hacer una constelación. También en un trabajo con distintas etapas podemos hacer intervenciones y al final hacer una constelación o en el medio del trabajo para después poder seguir tomando
hilos sistémicos para profundizar. El mundo de los equipos de trabajo también es riquísimo para trabajar sistémicamente, y hay varios ejercicios para poder trabajar. Ahí veo que entre otros se unió Clary. Qué lindo, Clary, verte, por Dios, verte acá con tu loguito de formación. Bueno, y no quería hacer muy largo este vivo, que es un vivo inaugural. Sí decir que otra de las maneras de intervenir en temas organizacionales es con consultantes particulares, ¿no? Y con consultantes particulares, como si alguien viniera a hacer una consulta por una constelación familiar. Puede venir alguien a hacer una consulta sobre un proyecto que tenga, ¿sí? Sobre una pyme, puede venir el dueño de una empresa, o puede venir alguien de recursos humanos para ver de qué manera conducir mejor o liderar su equipo de trabajo. Y ahí también o hacemos una constelación, o sin necesidad de hacer una constelación, hay todo un caminito a recorrer que tiene que ver con las herramientas que trabajamos, y dentro de las herramientas hay varias, pero dos que a mí me parecen muy interesantes, que también se pueden aplicar cuando estamos en la organización, son el tablero, habitualmente llamado tablero familiar, pero son unos palitos, ¿no? de constelaciones, donde es el propio consultante el que ubica esos palitos. Supónganse en que esté, no sé, el dueño de la empresa, los 5 gerentes, los equipos de trabajo de cada gerente y la tarea que nuclea a toda la empresa. Y le pedimos a la persona que ordene esos elementos, y a partir de ese orden vamos haciendo lecturas sistémicas, ¿no? Entonces ahí podemos seguir una constelación, pero sin necesidad de seguir a la constelación, porque ya esa imagen inicial aporta muchísimo y permite a muchos darse cuenta de quién está trabajando, con el acompañamiento del facilitador. Bueno, hay instancias de reflexión, entonces se pueden hacer estas cuestiones puntuales tanto con todo este tablero familiar, que podríamos usar objetos que hay en la empresa, si estamos en la empresa también, o con unas plantillitas de goma eva que se colocan en el piso y también se colocan distintos elementos, y a partir de eso se forma una imagen y empezamos a desmenuzar qué nos está diciendo esa imagen, cuál es el orden o desorden que hay en esa imagen y cómo se podría ir hacia un mejor orden, ¿no? Hacia un camino de solución. Por último, que también me parece muy muy importante, la mirada sistémica, y sobre todo aplicada a las constelaciones organizacionales y también a las estructurales, porque esto viene más de las constelaciones estructurales, sostiene que quien tiene la solución es el cliente, ¿no? Entonces nosotros estamos acompañando a un cliente a poder comprender qué es lo que sucede, y a partir de eso poder orientarlo a llegar a un mejor lugar. Bueno, espero no haber sido decir demasiadas cosas, ¿no? En este corto tiempo. Hay mucho de las líneas que fui comentando para profundizar, pero sí quería en esta primera instancia abrir todo lo que tiene que ver con las organizaciones y empresas. Bueno, y va a seguir habiendo más vivos en relación a esto, por ahí más puntuales o contando casos, y como también me dedico a lo estructural y a lo familiar, vamos a hacer otros vivos relacionados con eso. Así que muchísimas gracias por este tiempito, un placer total, y bueno, y nos vemos en el próximo. Muy linda tarde para todos, todas, y muy buen fin de semana. Adiós, adiós.